La universidad lejos de casa. Con el aliento de Annie, la educación de Helen continuó. En 1900 fue aceptada en Radcliffe College. Fue la primera persona sorda y ciega de la historia que se inscribió en la universidad. El trabajo en clase era extremadamente difícil. Annie instruía y supervisaba a Helen en cada paso del camino. En 1904, Helen se graduó. Después de la graduación, uno de los planes de Helen era informar al público sobre la vida de las personas ciegas y sordas y las dificultades que enfrentan. Comenzó una serie de ensayos que describían cómo usaba los sentidos para comprender lo que sucedía a su alrededor. Las causas de Helen. Hasta ese momento, la gente no sabía cómo se sentían las personas sordas y ciegas. Los ensayos de Helen hicieron que la gente tomara más conciencia de ello. En un ensayo, escribió sobre cómo podía identificar la edad de una persona a partir de las vibraciones que producían sus pisadas. A medida que Helen se hizo más famosa, gente de todo el mundo le pidió ayuda. Helen decidió convertirse en una oradora pública para apoyar a los ciegos. Annie casi nunca se movía de su lado. Era la instructora de la voz de Helen y la ayudaba a preparar sus discursos. Juntas hacían giras de conferencias. Cuando Helen daba un discurso, Annie hacía una breve introducción y después Helen comenzaba. En su primer discurso, Helen estaba aterrada, pero rápidamente se adaptó. Las audiencias la amaban. Helen decía que usaba sus discursos para alentar a las personas, especialmente las que tenían discapacidades. Aunque Helen era la estrella, Annie era la figura principal detrás de la escena. Helen, con la asistencia de Annie, adoptó otras causas. En Nueva York, comenzó a escribir sobre la división entre ricos y pobres. Escribió sobre los inmigrantes y sus dificultades. Además, estaba contra la discriminación o separación entre negros y blancos. Se involucró en el tema del sufragio femenino, que era el movimiento por el derecho a votar de las mujeres. Los últimos años de Helen y Annie. Con el paso de los años, los escritos de Helen constituyeron la principal fuente de ingreso de Annie y Helen. También fue vocera de la Fundación Estadounidense para Ciegos, American Foundation for the Blind. Esta organización brindaba información, libros y educación para personas ciegas. Aunque muchos de los puntos de vista de Helen eran considerados radicales o extremos, contribuían a llamar la atención sobre la fundación. Las dos mujeres fueron y vinieron por el país, y más tarde por Europa, en viajes para recaudar fondos, dando discursos y visitando escuelas para sordos y ciegos. Helen incluso habló ante el Congreso en apoyo de un proyecto de ley para ofrecer bibliotecas públicas para los ciegos. Fue en esa época que Annie se enfermó gravemente. Murió en 1936 a los 70 años. Annie Sullivan, a quien Helen siempre había llamado maestra, había sido su compañera desde que Helen tenía 6 años. Los años posteriores de Helen. Después de la muerte de Annie, Helen continuó viajando. Durante la Segunda Guerra Mundial, visitó a soldados ciegos, sordos y heridos en hospitales. Después, continuó siendo una voz importante para las personas con discapacidades. El relato de la vida de Helen Keller se transformó en una exitosa obra de teatro de Broadway, El milagro de Anna Sullivan, The Miracle Worker. Annie Sullivan fue más que la maestra de Helen Keller. Abrió una ventana en el mundo silencioso y oscuro de Helen al ayudarla a comunicarse. También siguió siendo su compañera de toda la vida. Annie le enseñó mucho a Helen y al hacerlo ayudó a que ella le enseñara incluso más al mundo.